¿Cuántos dioses existen? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Cómo reconocer a un verdadero profeta? ¿Realmente Dios perdona todos los pecados? ¿Cuál es el verdadero día de reposo? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Es necesario bautizarse para ser salvo? Bienvenido. Estas preguntas y otras más serán resueltas en los próximos minutos. La fe de Jesús. Una investigación imparcial a la luz de las Sagradas Escrituras. La fe de Jesús. Una aventura de fe para conocer al autor de la vida eterna. La fe de Jesús. Hoy con el tema, lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Es la número 3. Sabes que yo soy un ser humano como cualquier ser humano. He tenido ya en mi vida momentos difíciles, momentos en que me he sentido solo, pero en esas horas de dificultad, yo sé que Dios existe y yo sé que puedo hablar con Dios. Él se comunica conmigo a través de la Sagrada Escritura, pero yo me comunico con Él a través de la oración. El problema del ser humano es que Él está dispuesto a hablar con todos, con el papá, con la mamá, con los amigos, con la esposa, el esposo, con los hijos. Pero Él no separa tiempo para hablar con Dios. ¿Qué es la oración? ¿Solamente repetir palabras que has aprendido de memoria? ¿Qué es orar? Abrir el corazón a Dios como a un amigo. Este tema de la oración y de la fe son temas que necesitan ser aclarados en la vida de alguien que quiere ser cristiano. Y si tú estás empezando a estudiar la Biblia, es que tú comienzas a crecer en tu experiencia cristiana. Para que tú puedas ser un cristiano feliz, victorioso, realizado, pleno, para que tú puedas crecer en la fe, en la confianza en ese Dios maravilloso, poderoso que dirige tu vida, necesitas entender lo que la Biblia dice acerca de la oración y acerca de la fe. Y nuevamente yo quiero presentar a mi amigo, el pastor Melchor Ferreira, que de manera simple, pero fundamentada en la Biblia, te va a enseñar lo que la Biblia dice acerca de la oración y de la fe. Muchísimas gracias, Pastor Alejandro Bullón. Realmente es bueno estar juntos aquí desarrollando este valioso material, la fe de Jesús. Queridos amigos, una vez más estamos con ustedes en casa para tratar este tema de vital importancia. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice acerca de la oración y de la fe? Y cuando hablamos de oración y fe, entonces tenemos que hablar de las palabras comunicación y creer. Comunicarse y creer. Ahora, no puede haber comunicación sin la palabra oración, y no puede haber la palabra oración sin la palabra comunicación. Como no puede haber la palabra fe sin la palabra creer, como no puede haber la palabra creer sin la palabra fe. Ahora, tú dirás, oiga, pastor, esto parece un trabalenguas. No, no es un trabalenguas. Es cierto. Cuando hablamos de la oración, estamos hablando de la comunicación que debemos mantener con Dios. Y cuando hablamos de la fe, es acerca de ese conocimiento más básico que existe. La fe en la Biblia tiene que ver con nuestra experiencia de creer. Entonces, podemos empezar el desarrollo de este tema tomando la palabra de Dios, este libro común a todos los cristianos, la Biblia, y decir con toda seguridad, ¿cómo nos comunicamos con Dios? ¿Cuál es la manera como nos comunicamos con Dios? Y en Daniel capítulo 9, el versículo 3, encontramos la respuesta. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. La manera como nosotros nos comunicamos con Dios es a través de la oración. Y la manera como Dios se comunica con nosotros es a través de su
palabra. Si Dios se comunica a través de su palabra me produce fe. Su palabra me produce esa actitud maravillosa de creer. ¿Qué cosa entonces es la oración? En 1 Samuel, el capítulo 1, específicamente desde el 9 al 15, encontramos la experiencia de Ana, que fue a orar y fue a derramar su vida delante de Dios. Y ella dijo: oré al Señor. Y la Biblia registra que oró Ana a Dios y lloró delante de Él y se comunicó con Él. Y Ana, en algunos pasajes, voy a leer aquí, en el versículo 9, se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué es la oración según este relato? Es una conversación con Dios. Ana fue y conversó con Dios. Ana fue y se comunicó con Él. Ana fue y le abrió su corazón a Dios y le contó su problema. Y su problema era que ella no podía tener hijos. Entonces fue y le dijo: Señor, yo quiero tener un hijo, pero esta es mi promesa para tenerlo. Y todo eso se lo dijo a través de la oración. El relato bíblico comienza diciendo que Ana oró, lloró, abrió su corazón y le dijo al Señor lo que tenía que decirle. ¿Qué cosa entonces es la oración? Una comunicación con Dios, es una conversación con Él, es una comunicación maravillosa. Por lo tanto, la oración es una conversación. En tercer lugar, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? En Santiago, el capítulo 5 y el versículo 16, encontramos la siguiente declaración: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración, querido amigo, tiene mucho poder. Tiene un poder extraordinario. Hoy nosotros podemos con toda certeza ir de rodillas a Jesús, a Dios, y decirle con toda seguridad: Señor, yo quiero que tú hagas esto por mí. Y yo estoy seguro que Dios va a responder, porque la oración tiene poder. Ahora, en Santiago encontramos que la oración del justo tiene poder. La siguiente reflexión es muy importante. ¿En nombre de quién debemos orar? ¿En nombre de quién? San Juan capítulo 14, versículo 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En otras palabras, yo no puedo orar en ningún otro nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien nosotros podamos ser salvos. ¿En nombre de quién debemos orar? Debemos orar en el nombre de Jesús, en el nombre de ese maravilloso y extraordinario Salvador. Él es mi intercesor entre nosotros, entre mí y mi Dios. Por lo tanto, la oración es en el nombre de Jesús. Cuando tú inclinas tu rostro, entras en la cámara secreta de la oración, o cuando tú haces una oración pública, o cuando haces una oración por otras personas, tienes que tomar en cuenta que la oración es en el nombre de Jesús. ¿Contesta realmente Dios nuestras oraciones? Si lo hace, ¿cómo lo hace? En San Mateo, el capítulo 7, versículos 7 al 11, encontramos la siguiente declaración: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Qué cosa extraordinaria. Dios sí contesta las oraciones. Algunas personas dicen: yo he estado pidiendo y Dios no me ha respondido. Sí, Dios ya te respondió.
Dios te puede responder de 3 maneras: sí, no o espera un poco. A veces el espera un poco es el que nosotros no entendemos por nuestra impaciencia, pero Dios sabe por qué. Y nosotros tenemos que tener paciencia para esperar la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios a veces es categórica, es sí. Y la respuesta de Dios a veces es no. Y la respuesta de Dios muchas veces es espera un poco. Ahora, en la Biblia encontramos esta declaración de San Mateo que aclara nuestro concepto en relación a lo que pedimos. Y dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En todos los casos Dios responde. En todos los casos Dios responde. No hay un momento en el que Dios no responda. Pero mira, lo que hemos ya dicho al comenzar el tema es que la oración del justo puede mucho. Claro, estamos hablando del poder de la oración, pero tienes que ponerle un ingrediente fundamental: la oración del justo. Ahora, si quieres subrayar la palabra justo está bien, pero la oración del justo puede mucho. Eso quiere decir que tiene que haber un ingrediente fundamental en la oración. Y el ingrediente es en el nombre de Jesucristo, pero mi vida en comunión y comunicación con Él traerán como resultado una contestación poderosa de parte de Dios. ¿Contesta entonces Dios todas las oraciones? Definitivamente que sí, Dios contesta. ¿Qué es entonces la fe? ¿Qué papel juega la fe en este proceso? ¿Qué papel juega la fe? Mira lo que dice Hebreos, el capítulo 11, los versículos 1 y 6. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué cosa es la fe? La fe es la certeza de lo que yo estoy esperando. Es la certeza y la seguridad de que Dios está allí. Bueno, yo no lo veo, Él está. Yo creo en eso. Cuanto más conozco de Dios, más creo en Él. Cuanto más conozco a Cristo, más confío en Él. ¿Cómo se desarrolla la fe? Romanos capítulo 10, 17 nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene como resultado del oír y el oír por la palabra de Dios. No puede haber fe sin haber oído y no puede haber fe sin haber estudiado la Biblia. La fe no es algo místico, no es utópico. La fe no es algo misterioso. La fe es real. Es tan real como decir creo, pero creer significa conocer. Entonces, para la Biblia, específicamente para el Evangelio según San Juan, cuando hace la combinación de fe y creer, nos está hablando acerca de la convicción y de la creencia que implica el hecho de estudiar la Biblia, el hecho de conocer a Cristo. Por lo tanto, fe es creer y creer es conocer a Dios. Dios es tan maravilloso que nos ha dado estos 2 elementos extraordinarios: la oración y la fe. Lo único que tú tienes que hacer es entrar en este proceso lindo de conocer a Cristo como tu Salvador personal. Y cada vez que lo conozcas, tu fe se va a ir acrecentando más, más y más. Yo no puedo tener fe en alguien que no conozco. Conozco a Cristo y tengo fe en Él y confío en Él y tengo confianza en Él. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay aquí 4 cosas importantes que tú deberías tomar en cuenta. En primer lugar, orar 3 veces al día. En Salmo 55, 17 dice: tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. ¡Qué tremendo! Tarde y mañana y al mediodía. Sí, es lo mínimo que podemos hacer.
si queremos acrecentar nuestra fe, nuestra comunión y comunicación con Él, nuestra relación con Cristo, tarde y mañana, tarde y mañana. En segundo lugar, practicar la oración privada. Mateo 6, 6. En San Mateo capítulo 6, versículo 6, encontramos: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. La oración privada es importante. No puede haber fe sin una comunicación privada con Dios. Y no puede haber comunicación sin este momento lindo, glorioso, en el que tú personalmente puedes dedicar a Dios en un rincón de oración. En tercer lugar, pedir cosas convenientes. En Santiago capítulo 4, versículo 3, encontramos: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Bueno, no podemos pedir cosas que sirvan para nuestro deleite. Si tú vas en un camino de perdición y dices: Señor, protégeme aquí en esta situación, estás en un camino de pecado, para un deleite tuyo personal, esa oración no tendrá respuesta, porque el pedido está equivocado. Para que la respuesta sea correcta, la pregunta tiene que ser correcta. El requerimiento tiene que ser correcto. Entonces, ir en el nombre de Jesucristo, pedir con fe y pedir no para nuestro deleite, sino para nuestra edificación. Entonces Dios responderá. En cuarto lugar, pedir con fe. Y en San Mateo el capítulo 21, versículo 22 dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Absolutamente todo. Absolutamente todo. El Señor nos dice que recibiremos todo. Pero tenemos necesariamente que buscar ese relacionamiento y esa comunión con Él. No hay otra manera y no hay otro camino. El Señor sabe y conoce cuáles son tus necesidades, pero Él espera que tú se lo pidas. Él sabe que tú estás sufriendo, pero anda y conversa con Él y dile: Señor, estoy sufriendo. Él sabe que tú estás llorando, que tu corazón está herido, que tu familia está herida por alguna circunstancia, que tus hijos están mal, que tú tienes falta de dinero, que no tienes empleo. Él conoce todo eso, pero Él quiere que tú vayas, y que vayas de rodillas, y que le digas: Señor, yo quiero realmente creer en que tú puedes solucionar todos esos problemas en mi vida. Cientos de personas, miles de personas creen en la oración. Únete con nosotros. Ven y oremos juntos para que el Señor haga maravillas. Mientras Berta va cantando este canto lindo, creer en ti, tú puedes ir meditando en esta conversación con Dios, en esta comunicación con Él, para que tu fe pueda acrecentarse. Escuchemos a Berta. Puede ser que tal vez mañana el sol no vuelva a aparecer. Puede ser que quizás lo que yo fui lo puedan olvidar. Pero yo no perderé
puede ser que al final, en vez de angustia, todo sea paz. Cuando vence el bien a la maldad, ¿quién dejará de creer en ti? De creer en ti. De rodillas frente a ti voy a vivir. Podrá todo un día acabar, pero siempre, por siempre, viviré por ti. Creeré en ti, creeré en ti. De rodillas frente a ti voy a vivir. Yo sé que jamás dejaré de creer. Oh, de creer en ti. Estamos aquí al borde de terminar este programa, pero no queremos terminar sin que tú te vayas con la certeza de que realmente debemos practicar la oración y debemos hacer crecer nuestra fe. Para eso es necesario que hoy empecemos. Por eso es que quiero invitarte a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Querido Padre, gracias, porque tú nos das estos dos elementos maravillosos, la oración y la fe, porque podemos confiar plenamente en ello, de que tú te comunicas con nosotros a través de tu palabra, pero que nos dejaste un medio maravilloso para comunicarnos contigo y conversar contigo, que es la oración. La oración es una llave maravillosa en nuestras manos para abrir las bendiciones que tú quieres darnos desde el cielo hacia nosotros. Bendice a las personas que hoy están tomando decisiones importantes en sus vidas. Las personas que hoy están aprendiendo a confiar en ti, que quieren entrar en esa conversación y comunicación contigo. Señor, queremos contarte todo, queremos hablar todo, pero queremos hacerlo en el nombre de Jesucristo. Por eso te pedimos en ese nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por haber estado con ustedes y por permitirnos llegar hasta sus hogares con esta interesante y emocionante lección. Estamos con la fe de Jesús, recuerda, la fe de Jesús, y estamos desarrollando este tema con el pastor Alejandro Bullón. Juntos queremos llevarte de la mano al conocimiento de la fe en Cristo y de la fe de Cristo. Que el Señor te bendiga.
dioses existen? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Cómo reconocer a un verdadero profeta? ¿Realmente Dios perdona todos los pecados? ¿Cuál es el verdadero día de reposo? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Es necesario bautizarse para ser salvo? Bienvenido. Estas preguntas y otras más serán resueltas en los próximos minutos. La fe de Jesús. Una investigación imparcial a la luz de las Sagradas Escrituras. La fe de Jesús. Una aventura de fe para conocer al autor de la vida eterna. La fe de Jesús. La lección número 4. Hoy con el tema Lo que la Biblia enseña acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo será el fin de este mundo? Hay gente que piensa que el mundo va a acabar con una tercera guerra mundial, atómica, nuclear, y que después de esa guerra no va a quedar nada de vida en este planeta. Otros piensan que la humanidad se va a multiplicar tanto que unos se van a comer a los otros. Otros piensan que este planeta va a chocar con un enorme asteroide y va a llegar a su fin. Quiere decir, cada ser humano tiene su idea particular de cómo este mundo va a terminar. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice acerca del fin del mundo? La Biblia habla de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Quiere decir, ese mismo Jesús que vino a este mundo, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó, Él dijo, voy a volver. ¿Y sabes para qué vuelve? Porque tú eres su hijo amado, tú eres la cosa más linda que Él tiene en este mundo. ¿Tú crees que Jesús está feliz cuando tú vives sufriendo, cuando no sabes qué hacer por falta de dinero, cuando quieres ir a la universidad y no tienes dinero, recursos para estudiar, cuando tu hijo muere, cuando tu padre muere? ¿Tú crees que Jesús se siente feliz de verte así, solo, desesperado en el mundo? No. Él dijo, yo voy a volver y te voy a tomar y te voy a llevar conmigo y vas a vivir en el lugar donde yo vivo. Ese va a ser el día más glorioso de la historia de esta tierra, cuando tú y yo podamos ir con Jesús al cielo. Pero para desarrollar ese tema, mi amigo el pastor Melchor Ferreira te va a decir ahora lo que la Biblia enseña acerca de la segunda venida de Cristo. Esta palabra de Dios, común a todos los cristianos, tiene un mensaje certero, un mensaje efectivo y un mensaje cierto, sin ninguna duda, en relación a la segunda venida de Cristo. La primera pregunta que yo quiero que tú tomes en cuenta en esta lección es lo siguiente: ¿qué maravillosa promesa hizo Jesús? En San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, leemos lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué extraordinaria promesa. Qué maravillosa promesa. Yo creo que esta es una de las promesas más lindas que nosotros encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Jesús prometiendo volver otra vez. Él diciéndonos con toda seguridad que se fue, pero que volverá. Que Él vendrá. Y se fue con un propósito: de ser y convertirse en nuestro intercesor, de preparar lugar para nosotros y de volver para tomarnos y llevarnos a esa mansión gloriosa que es el lugar donde moraremos definitivamente con Él. Mira lo que la Biblia dice en relación a la segunda venida de Cristo. Esta segunda pregunta es importante. ¿Cómo debemos considerar esta promesa? ¿Cómo es que debemos considerar
esta promesa? Y en la Biblia, el apóstol San Pablo nos responde de la siguiente manera. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo es que debemos considerar esta promesa? Debemos aguardar y debemos esperar. Algunos dicen que ya hemos esperado mucho y hemos esperado con paciencia. No te desanimes. Debemos continuar esperando. Y si tú continúas esperando, al final tendrás la recompensa. El apóstol Pablo nos dice con toda seguridad que no hay otra experiencia más linda que la de esperar, esperar, esperar. Oh, pero pastor, hemos esperado tanto tiempo y todavía Cristo no viene. Algunos dicen, bueno, ya estamos 150 años, 153, 54, 55 años predicando este mensaje de salvación y Cristo todavía no viene. ¿Será que la promesa falla? No. La promesa no ha fallado, Dios no ha fallado. Él está esperando que tú y yo adoptemos la posición correcta y adoptemos la actitud correcta. No es que Dios retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios hizo la promesa de su segunda venida y cumplirá. Y el apóstol Pablo dice que nosotros debemos aguardar esa promesa. La tercera pregunta: ¿en qué forma regresará Jesús? ¿Cuál es la forma como Él regresará? Y en San Mateo capítulo 24, versículo 30, leemos lo siguiente: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Ah, mi amigo, la Biblia dice que Cristo vendrá con poder y con gran gloria. ¡Qué fantástico! Creo en ese Dios maravilloso que me promete volver. Y creo que su promesa se cumplirá. Y creo que Él vendrá con el único propósito de que este mundo de dolor, de llanto, de quebranto, de angustia, pueda quedar en la experiencia solo pasada. Él vendrá para darnos una nueva experiencia. La pregunta número 4 dice lo siguiente: ¿cuántos verán su glorioso advenimiento? En Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, leemos lo siguiente: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así sea, así sea. Entonces no podemos decir que la venida de Cristo es un rapto secreto, porque este texto es categórico. El que hemos leído en San Mateo también es categórico. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos muestra el glorioso advenimiento de Cristo en gloria, en poder, en majestad, no viniendo en forma secreta. Él viene y todo ojo, dice la Biblia, que le verá. Todo, absolutamente todo ojo, todo ser humano, todo linaje de la tierra podrá tener el privilegio de verlo. Y tú en forma personal lo harás. Si crees en Cristo y crees en sus promesas, y tú te sientas a meditar y reflexionar en las promesas, entonces tendrás la seguridad de que realmente Él vendrá. Todo ojo le verá, con poder y con gran gloria. ¿Cuál es la siguiente pregunta que yo quiero que tú reflexiones? ¿Para qué vendrá Jesús? ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto de la venida de Jesús? En San Mateo capítulo 16, versículo 27, dice lo siguiente: y permíteme que yo pueda leerlo contigo. Allí lo vas a ver en tu pantalla, y mientras lo hacemos, siéntate, toma la calma, la tranquilidad que necesitas. Yo me voy a sentar contigo, nos vamos a sentar juntos y vamos a leerlo juntos. Porque el Hijo del Hombre vendrá
en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Para qué vendrá Jesús? Dice que es para pagar a cada uno conforme a sus obras. Mira lo que dice la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, hemos dicho, ¿para qué vendrá Jesús? En primer lugar, para darle a cada uno conforme y según sus obras. Pero ahora, ¿para qué vendrá Jesús? ¿Qué sucederá con las personas que murieron y fueron justas? ¿Qué sucederá con ellos? La Biblia, la palabra de Dios nos responde y nos dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Qué sucederá entonces con las personas que murieron, que descendieron a la tumba y vivieron una vida justa? La Biblia nos dice que estas personas resucitarán. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 16. Grábate bien esto en la cabeza. Cuando la Biblia dice que resucitarán, es que resucitarán. Por eso es importante que nosotros tengamos la certeza de este acontecimiento. Cristo viene por segunda vez. Él lo prometió, y lo prometió porque vendrá en gloria, en gran poder, en majestad, todo ojo le verá, y vendrá para dar a cada uno según su obra, pero vendrá para que tú y yo tengamos la certeza de que si creemos en Él, resucitaremos. Por eso que cuando Él dice que vendrá, lo hace para que los justos, los que creen en Él, resuciten. La siguiente pregunta es una pregunta para reflexionar. Y tú debes hacerlo, porque mira lo que dice la pregunta. ¿Qué ocurrirá con los justos? ¿Qué va a pasar con los justos? Y la Biblia nos responde y nos dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La Biblia dice, y el apóstol Pablo reafirma, que los que hemos quedado, los que vivimos, seremos arrebatados en el aire. Levantaremos nuestras manos y levantaremos nuestros brazos para recibir al Señor en el aire. En otras palabras, la recompensa de la cual la Biblia nos habla es unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Yo quiero estar en el grupo de los que van a ir con Él al cielo y recibirán la corona de la vida eterna. Cristo prometió que vendría, ¿es cierto? Él prometió también que vendría en gloria, en majestad y poder, ¿es cierto? Y la Biblia nos dice que será como todo ojo le verá, y es cierto también. Y la Biblia nos dice que vendrá para recibir cada uno de nosotros el justo pago que merecemos. También eso es cierto. Pero aquí hay algo que tú debes grabar. ¿Y qué es lo que tú debes grabar? Lo que debes poner en tu mente es la palabra preparación. ¿Estoy listo para que Cristo venga? Si Él me promete resucitarme, si yo soy justo, ¿soy realmente justo? Si Él dice que los justos recibirán al Señor en el aire, ¿quieres tú estar en ese grupo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que tú realmente debes hacer? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo que la raza humana debiera hacer desde el punto de vista de la Biblia? En primer lugar, amar la venida de Jesús. Según de Timoteo 4:8 me dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amar su venida no es solo una actitud, es una cuestión de creer que Él cumplirá. Por lo tanto, dice, debo amar la venida de Jesús, anhelar la venida de Cristo. En segundo lugar, debo prepararme para estar listo.
En 1 de Juan capítulo 3 versículos 2 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios está listo para venir. ¿Estás tú listo para recibirle? Dios está listo para aparecer en gloria y majestad y poder y gran gloria. ¿Estás tú listo para recibirlo? ¿Estás listo realmente? Bueno, en la Biblia encontramos esta declaración importante. Debemos prepararnos, debemos ser puros como Él es puro, debemos ser santos como Él es santo, debemos entrar en este ciclo de preparación. Pero ahora tú dirás: oh, pastor, en este mundo lleno de impiedad, de maldad, de desconsuelo, de llanto, de soledad, ¿yo puedo estar listo? Puedes estar listo. No hay otra manera de esperar a Cristo sino con el corazón anhelante de recibirlo en ese glorioso momento. La tercera actitud que debemos tomar es ayudar en la predicación del Evangelio para que este mensaje pueda ser diseminado por todos lados. Y la Biblia nos dice en San Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Querido amigo, el fin vendrá cuando tú des testimonio de este evangelio a otros. El fin vendrá cuando tú estés dispuesto a tomar tu Biblia e ir y compartir con otros el mensaje de salvación. El fin vendrá cuando tú estés listo, preparado, cuando ames la segunda venida de Cristo. No tienes que ser un peregrino en esta tierra. Somos peregrinos con un propósito. El peregrino tiene un lugar a donde llegar, un lugar a donde alcanzar. Y allí es donde tú puedes tener la certeza y la seguridad de que Cristo vendrá en gloria y en majestad. Cuando tú escuches a Berta cantar este maravilloso canto de nuestra peregrinación, pero el anhelo de llegar al cielo, entonces inclina tu rostro, reflexiona: ¿estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás realmente listo? Escucha a Berta y canta ella, el peregrino: soy un peregrino. Yo solo soy un peregrino, rodeado estoy de oscuridad, pero yo sé que allá en el cielo no habrá más llanto ni dolor. Quiero ver muy pronto a Cristo, quiero subir con Él allá, al otro lado del Jordán, alcanzaré mi hogar allá. Cuando en las pruebas del camino me encuentre sola y sin valor, tendré en Jesús un fiel amigo que con amor me sostendrá. Yo
quiero ver muy pronto a Cristo. Quiero subir con Él allá, pero yo sé que allá en el cielo no habrá más llanto ni dolor, no habrá más llanto ni dolor. ¿Cuándo volverá? ¿Cuáles son las señales de ese segundo advenimiento? ¿Qué acontecimientos sociales, políticos, económicos, en el mundo y religiosos también nos muestran que Cristo vendrá? La fe de Jesús nos enseñará cuándo Jesús volverá. Número 5. Lo que la Biblia enseña acerca de las señales de la venida de nuestro Señor Jesús.